Bienvenidos a esta exploración de un concepto, la verdad, muy revelador del mundo organizacional y yo diría de la psicología del poder. Hablamos del síndrome de Cronos. Un nombre potente, ¿eh? Sí, sí. Y para meternos en esto, vamos a seguir las ideas de Ronald Echeverría, que es un consultor con mucha experiencia en desarrollo organizacional. Ajá, Y lo interesante es que el punto de partida es, bueno, fascinante. Una conexión directa con la mitología griega, con Cronos, ¿de acuerdas? claro, El que devoraba a sus hijos, por miedo que lo destronaran. exacto. Ya esa imagen te dice mucho, ¿verdad? Nuestra misión hoy es un poco desentrañar qué es este síndrome, cómo se mueve, a veces sigilosamente, en el liderazgo de hoy en día. Ujú. Y por qué es importante entenderlo en cualquier sitio donde haya jerarquías, ¿eh? Mucho más allá de la oficina. Ok, pues vamos a desglosar esto. Es una conexión fuerte, sí. Y para entender bien el concepto moderno, vale la pena recordar rápido el mito ese, Cronos. Bueno, derroca a su padre Urano, pero vive con miedo. Un miedo terrible, por lo visto. Sí, una profecía o simplemente su propio pánico a que uno de sus hijos le hiciera lo mismo. Su solución, pues, drástica. Se los comía al nacer. ¡Qué barbaridad! Sí, solo Zeus, que lo salva a su madre Rea, pues consigue crecer y al final lidera la rebelión que acaba con Cronos. Lo fascinante aquí es ver cómo ese pánico tan antiguo, ¿no? Ese miedo a perder el poder, a que te sustituya. Resuena hoy. Exacto. Reverbera en las dinámicas actuales. El síndrome de Cronos, como lo explica Echeverría, es justo eso. Es esa patología, digamos, de ciertos líderes, pueden ser directivos, gerentes, jefes, incluso en el deporte o la religión, que tienen un miedo cerval. Pánico. Pánico a ser eclipsados o directamente desplazados por sus subordinados, sobre todo por aquellos que ven como más competentes, con más talento, más carisma. O sea, los que brillan. Esos. No es solo que desconfíen, ¿eh? Es un recelo muy profundo que nace de su propia inseguridad sobre si van a durar en el puesto. Es increíble cómo un mito de hace siglos sigue siendo una metáfora tan precisa para algo psicológico tan complejo. Echeverría habla de una dualidad en el líder casi esquizofrénica, dice él. Sí, es muy llamativo. Por fuera, proyectan una imagen de control total. Se ven a sí mismos como, y usa estas palabras, ensimismados, endiosados, infalibles, únicos e insustituibles. Se creen imprescindibles. Totalmente. Como si sin ellos todo se viniera abajo. Una especie de autodioses en su pequeño mundo. Exactamente. Una fachada de omnipotencia. Pero es eso, solo una fachada. Claro. De todo. Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. Porque esa inseguridad escondida, ese miedo que no pueden confesar, miedo a no ser tan necesarios como aparentan, es lo que mueve sus acciones. Es el motor oculto. Claro, les lleva a actuar de forma despótica y con desconfianza. Y sobre todo, fíjate, hacia los que demuestran mérito propio. Esos colaboradores que destacan, que tienen habilidades que el líder en secreto admira, pero Pero jamás reconocerá. jamás. Y muchas veces son habilidades que él mismo no tiene, o que presume tener pero sin base real. Es como si el talento del otro fuera un espejo incómodo. Totalmente. Un espejo que les devuelve sus propias carencias. Y un punto clave, que dice Echeverría, es que esto no aparece de golpe cuando llegan al poder. No es un interruptor. Ah, no es algo inmediato. No, no. Es algo que se gesta en el camino hacia los puestos de liderazgo. Describe un patrón muy curioso durante el ascenso. Son como camaleones. ¿En qué sentido? Pues hacia arriba, con sus jefes, son leales, acérrimos e incondicionales, maestros de la adulación, de hacer la pelota, de fomentar el culto a la personalidad del que manda. Buscan el favor a toda costa. Entiendo, trepando. Pero ojo, esa lealtad no va hacia abajo. Cuando ya tienen su propio equipo, se vuelven duros y desconsiderados. Echeverría usa un término guatemalteco muy gráfico: culebras. ¿Culebras? ¿Qué imagen? Sí, describe esa doble cara. Serviles con el de arriba, pero implacables y controladores con el de abajo. Vale, culebras. Me quedo con la imagen. Describe perfectamente esa dualidad. Pero, a ver, si esto es tan así, ¿cómo puede ser que organizaciones enteras no se den cuenta? ¿Cómo se permite que un líder de este tipo siga ahí? Esa es una pieza clave del puzzle. Porque el síndrome a menudo se camufla increíblemente bien. No actúa a la luz del día, ¿sabes? Se esconde. Sí.
Echeverría habla de varios mecanismos para ocultarse. Se puede esconder detrás de la cultura organizacional pregonada. Ya sabes, esos valores tan bonitos de colaboración, desarrollo, que están en la web, en los folletos. Pero que luego nadie cumple. Exacto. Letra muerta. También se disfraza con historias que sublimizan a los dirigentes, esas narrativas internas que los convierten en héroes, casi mitos, justificando todo lo que hacen. Creando una leyenda. Creta se ancla en políticas que están sesgadas, sistemas de promoción, de aumentos, de bonos, que parecen objetivos, pero en realidad premian la sumisión, la antigüedad sin más, la lealtad ciega, por encima de la competencia real, de la innovación, de los resultados. O sea, que se crea un sistema donde es mejor no destacar mucho. Justo. Donde no ser una amenaza vale más que ser brillante. Entiendo. Entonces, no es solo el líder, es también el entorno que lo permite, o incluso lo fomenta, ¿no? Consciente o inconscientemente. Exacto. Y si queremos detectarlo, ¿cómo se traduce este miedo en estrategias concretas? Esas armas que usa el líder Cronos para mantener el control y que nadie le haga sombra. Echeverría menciona varias, pero igual podemos agruparlas, ¿no? Para ver los patrones. De al menos 3 grandes líneas de acción de este tipo de líder. A ver, La primera sería la neutralización activa del talento emergente. Y digo activa porque no es pasiva, es deliberada. van a por ellos. Sí. Aquí entra lo de restringir las carreras internas, negar oportunidades de crecimiento, formación importante, proyectos visibles, a los que ven como peligrosos. ¿Los mantienen ocupados? Sí, pero sin dejarles despegar. Mantenerlos a raya. Eso es. Y se complementa con políticas de contratación pensadas para filtrar perfiles que puedan hacer sombra. Prefieren contratar a alguien manejable antes que al más brillante si éste puede ser disruptivo. Más vale alguien dócil que alguien que rete. Exacto. Y el crecimiento, si lo hay, suele ser horizontal. Más tareas, quizás, pero sin subir de verdad en poder o estatus. Es una forma de tenerlos controlados y lejos del trono, digamos. Entendido. O sea, no solo cortan las alas al que ya vuela, sino que intentan que los nuevos ya vengan con las alas cortitas. Un doble bloqueo. ¿Y el segundo patrón? El segundo sería la creación de un ecosistema de sumisión y conformidad. Si el primero busca neutralizar la amenaza individual, este busca moldear todo el ambiente para que la amenaza ni siquiera aparezca. Crear un entorno a medida. Justo. Aquí encajan los sistemas de evaluación que decíamos antes, los que premian antigüedad, lealtad y total sumisión por encima de los resultados. Se busca activamente rodearse de personas leales sumisas, gente cuyo mérito principal es no cuestionar y no destacar. El sí jefe como máximo valor. Algo así. Y esto se refuerza ahogando las nuevas ideas o sugerencias. No se promueve la lluvia de ideas, dice Echeverría. ¿Para qué? Podrían salir ideas que desafíen el control del líder. Claro. Se impone la máxima de que es el jefe el que dice qué se hace y cómo se hace. Se ignora la experiencia, el conocimiento del equipo. La voz del subordinado no importa, salvo que sea para repetir la del jefe. Se premia el eco y se castiga la voz propia. Eso tiene que ser demoledor para la moral, para la innovación, para todo, a la larga. Mencionaste una tercera línea. Sí, la tercera estrategia es mantener la fachada y el control usando la opacidad y el doble discurso. Aquí la negación es clave. Punto 1, no se reconoce su existencia, se niega. Negarlo todo. El líder Cronos, y a veces la cultura que lo ampara, negarán siempre que exista ese problema. Si alguien critica es por envidia, por incompetencia del que critica o por falta de lealtad. La culpa siempre es del otro. Claro. Y esto se complementa con lo que Echeverría llama políticas de camuflaje. Mucha hipocresía. Se predican valores como la confianza, el desarrollo, la meritocracia, pero son letra muerta. Palabras vacías. Sí, son un escudo para desviar la atención de la realidad, que es un entorno basado en el miedo, el control y en conservar el poder como sea. La capacitación también entra aquí. Suele ser poca y muy limitada a la tarea inmediata, manejar un software, por ejemplo. Nunca para empoderar de verdad al empleado o darle habilidades que le den autonomía. Controlar hasta la formación que reciben. Es un cuadro completo y bastante oscuro, la verdad. Neutralizar talento, fomentar sumisión y mantener una fachada. Poner todas estas armas en juego continuamente tiene que tener un impacto brutal, no solo en la gente afectada directamente,
sino en toda la organización. El impacto es profundo y a menudo, corrosivo. Si conectamos los puntos, lo que vemos es una disonancia cognitiva enorme dentro de la organización. ¿Qué quieres decir con disonancia cognitiva? Pues que la gente oye un discurso oficial sobre valores, oportunidades, pero vive una realidad totalmente opuesta. Hay una contradicción constante entre lo que se dice y lo que se vive. Y Echeverría es muy claro en su conclusión. En estos ambientes dominados por el síndrome de Cronos, Ajá. cualquier intento de hablar en serio, de compromiso de verdad, de lealtad bien entendida, la que nace del respeto, no de la sumisión, de responsabilidad, de calidad, de innovación, de trabajo en equipo real, o incluso de ser una marca empleadora atractiva, Es inútil. se convierte, y cito textualmente, en una quimera envuelta en una mentira. Son palabras huecas dichas del diente al labio. Una quimera envuelta en una mentira. Es una frase durísima, ¿eh? Pero describe perfectamente esa brecha entre el decir y el hacer. Lo es, porque capta esa falsedad estructural que se instala. Este tipo de liderazgo, basado en la inseguridad personal que se proyecta hacia afuera, pues erosiona la base de todo, la confianza. Claro. Desmotiva hasta la médula. Sobre todo al talento más valioso, a los que saben lo que valen y ven que les impiden crecer. Esos son los primeros que se van si pueden. La fuga de talento. Exacto. Y esto, inevitablemente, frena el crecimiento real de las personas y, por tanto, limita la capacidad de la organización entera para adaptarse, aprender, innovar. La paraliza, la anquilosa. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuál? ¿Puede una organización o un equipo funcionar bien a largo plazo con un liderazgo así? ¿Es sostenible un modelo que se basa en el miedo y en anular el potencial de los demás? La propia historia de Cronos nos da una pista, ¿no? Sí, acabó destronado precisamente por el hijo al que no pudo eliminar. Justo. Su reinado terminó a manos de aquellos a los que más temía y trató de suprimir. Es una reflexión potente sobre si estos liderazgos son sostenibles. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? El síndrome de Cronos, con ese nombre tan gráfico del mito, nos habla de líderes cuya inseguridad profunda sobre su propio valor, sobre si van a seguir ahí, les lleva a temer y a reprimir activamente el talento de la gente a su cargo. No es solo que sean incompetentes, es un miedo activo. Exacto, no es pasividad. Y este miedo se traduce en estrategias concretas. Neutralizar a los que ven como amenaza, crear un ambiente de sumisión y mantener una fachada de normalidad y valores que, en realidad, no se practican. El doble discurso. El resultado, una desconexión brutal entre lo que se dice y lo que se hace, y eso genera cinismo, desconfianza, desmotivación, y al final limita muchísimo el potencial de la gente y de la organización. Vaya, que la sombra de la inseguridad de un líder puede oscurecer todo un entorno de trabajo. Lo has clavado, esa es la esencia. Y aunque Ronald Echeverría, el autor en el que nos hemos basado, promete en su texto original explorar posibles medicinas, dice él, o antídotos para este síndrome en el futuro, algo que será muy interesante ver, quizá podemos cerrar con una reflexión que vaya un poquito más allá del trabajo. A ver, lanza. Propongo una pregunta para quien nos escucha. Dejando aparte las jerarquías formales de una empresa, una institución, un equipo deportivo, ¿dónde más en nuestra vida diaria podemos notar ecos de esta dinámica, de este síndrome de Cronos? Interesante. ¿Cómo en qué ámbitos? Pensemos, por ejemplo, cómo a veces ese miedo a ser opacado, a que otro brille más, puede aparecer sutilmente en grupos de amigos, en trabajos de la universidad, en proyectos de barrio, o incluso en ciertas dinámicas familiares. Sí, puede ser. ¿Qué señales, quizás no tan obvias como que te nieguen un ascenso, podrían indicar que ese temor, el miedo a que el éxito o el brillo del otro me quite algo a mí, está ahí funcionando, impidiendo que la gente a nuestro alrededor dé lo mejor de sí, sea reconocida por lo que vale o simplemente, florezca? Que puedan ser ellos mismos plenamente. Exacto. Que es una dinámica humana muy compleja, muy metida en la comparación, en la inseguridad, y que probablemente se cuela en muchos más rincones de nuestra vida de lo que normalmente queremos ver.